máquinas finitas. Y bueno, particularmente las máquinas finitas es posiblemente uno de los temas con una historia extraordinaria en el ámbito de la lógica, en el ámbito de las teorías de la computación, en el ámbito mismo de las matemáticas, porque es justamente con este concepto con el que Alan Turing eh, concibe, define por primera ocasión una computadora, ¿sí? El origen de la computación está muy ligado justamente al origen de este concepto de máquinas finitas. Bueno, entonces, ¿de qué hablamos cuando nos referimos a una máquina finita? Sería nuestra definición número 45. Pues bueno, de lo que estamos hablando esencialmente es que una máquina finita es una sextupla M. La palabra sextupla, ¿aquí significa, Marbeli? Que está definida por 6 elementos. Un elemento le llamamos E, I, O, Fe, Fo, y finalmente E0. Así es. Entonces, una máquina finita es una sextupla M definida por estos elementos E, I, O, Fe, Fo, E0, formada por 3 conjuntos no vacíos E, I, O, y 2 aplicaciones, es decir, 2 funciones. La función, vamos a utilizar el editor de ecuaciones, f de e, Fe definida de E por I a E, E, cruz, cruz I, hasta E. Es decir, lo que hace es tomar un elemento de E y de I y su producto los envía a E. Tus 2 aplicaciones, f de E, que está definida de E por I hasta E, y la otra aplicación que es f de O, otra función, definida desde E hasta O. Estas 2 aplicaciones, FE y FO. Y finalmente un elemento neutro que vamos a llamar
No lo voy a llamar elemento neutro, un elemento que vamos a decir es cero. O EO, como le llamamos, EO del conjunto. Pues bueno, ahí tenemos esta definición, una definición que todavía no es clara porque vamos a decir en qué consiste cada uno de estos elementos. Es decir, lo que estamos diciendo es que hay tres conjuntos, ¿sí? Con E como el conjunto de estados de hecho a los elementos de E se les llama estados, ¿sí? Al conjunto I, que es el conjunto de las entradas, el conjunto O, que es el conjunto de las salidas, la función f de E, que es la función de transición, la función FO, la función de salida, y E0, perdón, es EO, ¿verdad? Dijimos, es el estado inicial. Entonces, fíjense qué interesante, porque si nosotros repensamos un poquito los elementos que habitualmente asociamos, los elementos que generalmente asociamos a una computadora, observemos que una computadora de la actualidad, aun cuando esta definición fue escrita originalmente en 1931, podemos ver cómo 90 años después, la definición, la manera en la cual hablamos de una máquina finita, traduce algunos elementos de la computación actual, ¿sí? Estamos hablando de un conjunto E de estados, de un conjunto de entradas, de un conjunto de salidas, de una función de transición que transforma, de una función de salida y de un estado inicial, ¿sí? Entonces ahora, para representar una máquina finita, utilizamos la tabla de estados o la gráfica de estados. También a esta gráfica los españoles comúnmente le llaman el grafo de estados. ¿Sí? ¿A qué nos estamos refiriendo? ¿A qué nos referimos con ello? Un poquito. Pues nos estamos refiriendo que si M escrita de esta forma, si M está compuesta por E, por I, por O, por FE, FO y E0, ¿sí? Es una máquina finita. Es una máquina finita. Con una finitud de estados. ¿Cómo escribimos a estos estados? Pues los escribimos de la forma
¿se acuerdan ustedes? Los puntos es igual. Y aquí vamos a escribir los estados. Primer estado que va a ser EO o E0. Pues un segundo estado es E1. Pues tenemos E2, un segundo estado. Y así podríamos continuar hasta el estado EN. Ahí tenemos entonces esta lista de estados. Y por otro lado, así como tenemos esta lista de estados, también podemos decir que hay un número finito de entradas. ¿Sí? Un número finito de entradas. ¿Cuál es este número finito de entradas? Pues es un conjunto que vamos a llamar I. Me pena mucho la cantidad de ruido que estamos escuchando. Se debe a estas celebraciones decembrinas en esta región, donde hay mucha pirotecnia. Entonces, una disculpa por la cantidad de ruido que nos toca escuchar. Entonces, I es igual a I1, I2, y después tenemos IN. De hecho, vamos a llamarle IK, porque no necesariamente el número de estados tendría que ser exactamente igual al número, en este caso, al número de entradas. ¿Sí? Y entonces, si suponemos una máquina finita con E, con esta cantidad finita de estados, con esta cantidad finita de entradas y además un estado inicial, siempre que encendemos una computadora, esta está en un estado inicial. Entonces, la tabla de estados de MS, ¿sí? Observemos cómo construimos esta tabla. Nos va a ayudar mucho, seguramente, recordar cómo construíamos estas tablas cuando hablábamos de las muy famosas tablas de verdad. ¿Sí? Entonces, observemos, por favor. Ahí la tenemos. Y bueno, esta tabla, ¿cómo se ve? Pues esta tabla, por un lado, tiene a M y a todos los estados. ¿Sí? Es decir, aquí tenemos a E0, pero también está ahí E1, y así sucesivamente hasta llegar a ¿quién? Hasta el último estado, que sería EN. Ahí tenemos los N estados de esta máquina finita. Ahora, ¿cuáles son las entradas? Pues las entradas, ¿sí? Son K entradas. Si recordamos, las entradas son las Is, es decir, estamos hablando de I1, después tenemos I2, y después tenemos muchos más hasta llegar a IK. Ahora, observemos algo muy interesante. ¿Cómo formamos
las funciones de transición. Por ejemplo, fíjense, aquí se va a dar una función de transición por combinación. Es decir, estamos hablando de que esta función de transición que se da entre E0 e I1, ¿quién va a ser? Pues va a ser f de E, ¿de quién? Pues de E0 con I1. A ver si ya lo ven ahí. ¿Se ve? Ese es el elemento de la tabla. Y como ese elemento, todo este renglón, observemos cómo va a tener como base en la columna el I1 y las Es van a cambiar. Es decir, el segundo elemento va a ser FD de E1, I1, y después así tenemos una finitud hasta llegar al último elemento, que sería F de EN con I1. ¿Cómo lo hacemos para I2? Pues de una manera muy semejante. Vamos a tener F de E, en este caso, E0 con I2, F de E, E1 con I2, perdón, y así lo seguimos haciendo hasta F de N con I2. Y claro, así lo hacemos hasta IK, donde vamos a tener F de 0, IK, F de 1, IK, hasta F de N, IK. Ahí tenemos entonces todas las entradas, están dadas ahí. Y por otro lado, podemos escribir las FOs también. ¿Se acuerdan quiénes eran las FOs? Pues son las salidas. Las FOs, que serían en este caso, FO de 0, de 0, y de la misma manera escribimos FO de 1 hasta FO de N. Entonces, si nosotros ponemos atención, esta tabla que acabamos de dibujar, en realidad tiene todos los elementos, tiene toda la información que requerimos de nuestra máquina finita, ¿sí? De nuestra máquina finita, ¿sí? ¿Se entiende bien? ¿Se entiende bien, Marbelí, Antonio? Yo no entendí bien desde la parte que decía cuando una máquina finita es una sextupla y posterior a cómo se representó en la gráfica. Claro. ¿Cómo se construye la gráfica? Es decir, M
Aquí en la columna M están todos los estados. E0, E1, E2, E3 hasta N. Y después aquí tenemos las salidas, fíjese. Y después observen que tomemos un estado con su respectiva salida. Otro estado con su respectiva salida. Otro estado con su respectiva salida. Este estado con su respectiva salida. Este estado con su respectiva salida. Este estado como si fuera un plano cartesiano. E0, primero con I1, E0 con I2, E0 con IK. E1 con I1, E1 con I2, E1, no debe ser I, E1 con IK. ¿Se ve? N con I1, N con I2, N con IK. Esas son todas las salidas. Y finalmente, FO de E0, FO de E1, FO de N. Y estamos hablando ahí, perdón, de todas las salidas, las otras eran todas las entradas. Una disculpa. No sé si ya se puede entender un poquito mejor, Antonio. Sí, nada más tenía duda en por qué en la última es F o y en las demás F. Ah, claro, porque estas representan la función de transición. Y estas otras, las FOs, representan las funciones de salida. Pues es una función distinta. ¿Ok? Puedes verlo desde esta manera. La función de transición es la que transforma la información de entrada de la computadora y la FO es la función de salida. Por ejemplo, la computadora recibe información y la FO sería la información que la computadora, perdón, la FE sería ese procesamiento, esa función de procesamiento que hace la computadora la información que recibe. Mientras que la FO sería la información de salida. Una vez que la información ya ha sido procesada, la FO lo que representa es aquello que la computadora finalmente procesa. Por ejemplo, nosotros al escribir aquí en Word, como sabemos, la computadora en realidad no escribe en Word en un lenguaje humano. El lenguaje que utiliza la computadora está más bien expresado de forma diádica con elementos del campo, de dos elementos, es decir, con ceros y con unos, como vectores. Sin embargo, como nosotros podemos observar, ¿sí? Cuando nosotros escribimos en la computadora, en esta misma sesión, no se escriben los ceros y los unos. Es decir, hay un procesamiento, hay una función FE que procesa la información, que la interpreta, la codifica, la decodifica y nos da una información de salida que corresponde a la manera en la que yo presiono las teclas para que se escriba una palabra en un sentido mucho más ordinario. Entonces, ese es el trabajo justamente de la función de transición y ese es el trabajo de la función de salida. ¿Ok? Espero haber podido explicar un poquito más. Entonces, las F siempre van a ser las entradas y FO las salidas. Exactamente. Ahora, las I son las entradas. La FE de I es la función de transición, la que transforma esa entrada en una salida. ¿Ok? Esa es un poquito la idea. Sí. Un momento, por favor. Me espero yo un poquito para que puedan pasar.
Muy bien, ¿ya está? Ya lo pasamos, ¿verdad? Entonces, si están de acuerdo, vamos a hacer un ejercicio. Este será el ejercicio 46, que es, si ahora asumimos que tenemos un conjunto E, si el conjunto E está definido por tres elementos, vamos a llamarle en este caso a cada uno de estos estados como E0, E1, E2, el conjunto de entradas lo vamos a definir como el conjunto A, B, C, al conjunto de salidas, vamos a llamarle el conjunto O, lo vamos a llamar X, Y, Z, X, Y y Z. Y vamos a usar E0 para referirnos al estado inicial. Entonces, escribir la tabla de la máquina finita de M. Vamos a, considerando estos datos que tenemos, vamos a escribir maquinita, es máquina, perdón, máquina finita de M. Podemos utilizar entonces el modelo que aparece justamente acá. ¿Ok? Adelante, por favor, si son tan amables. Antonio, ¿cuánto necesitamos para ello? Pues no sé lo que usted considere, unos 10 minutos menos, no sé. Qué bueno, perfecto. Bueno, entonces vamos a dar 10 minutitos con mucho gusto. Entonces, adelante, estamos por acá, pendientes de cualquier.
Muy bien, si intentamos escribir esto, a ver qué tenemos. Vamos a sentar una tabla. Entonces, por un lado vamos a tener M. M está compuesto ¿por cuántos estados? Por E0, por E1, por E2, ¿verdad? ¿Qué más tenemos? Tenemos, por otro lado, las diferentes entradas. ¿Cuáles son las entradas, Marbelí? A, B y C. Exacto. Ahí están las entradas. ¿Y qué sabemos? Pues sabemos, esencialmente, que podemos escribir, por ejemplo, de esta forma. Vamos a suponer, aquí tendríamos una función de transición, f de E, ¿verdad? ¿De quién? Pues de E0. Ah, y así como lo definimos, f de E0 de A, podemos definir f de E0, en este caso, de E1 con A, f de E2 con A, si lo observamos. Después f de 0, f de E0, pero con B, f de E1 con B. A ver si se ve ahí cómo se está construyendo, Antonio. F de E con E2, ¿de quién? De B. Y después tenemos de F de E con E0 de C. F de E con E1 de C.
y f de E1, perdón, de E2 con C. Ahí están. Esos son los estados. ¿Cuáles son las salidas? Ya las sabemos. Es X, es Y, es Z. Ahí están las salidas. A ver si se entiende. A ver si se entiende este concepto y estoy atento hacia allá algo más. ¿Alguna duda? Antonio, Marbelí, ¿se pudo entender mejor ya este ejercicio, ya poniendo estos datos? Yo tengo una duda en qué significa ese conjunto, el de X, Y, Z. Son las salidas, son las F de ceros. Es decir, la A, la F de E la transforma en una X. La B, la F de E la transforma, por ejemplo, la B en el estado de cero, F de E la hace X. La B en el estado E1, la F de E la hace Y. La B, la F de E en el estado E2 la hace Z. ¿Ok? ¿Alguna duda, Marbelí? No, ninguna. No, ninguna. Perfecto. Bueno, entonces vamos a hablar ahora de estas funciones, pero ligadas a este gran concepto que es el concepto de funciones de cómputo. Ya vamos a hablar de computar. Pero para ello es necesario la siguiente definición. La definición 47. Se llama alfabeto a todo conjunto finito no vacío. Si definimos el alfabeto. El alfabeto va a ser todo conjunto finito no vacío. Es decir, entonces, tiene sentido la siguiente definición. Definición 48, que dice así. Si A es un alfabeto, a cada elemento del producto observemos cuál es el producto cartesiano. Es decir, a cada elemento del producto cartesiano definido por A plus A plus n veces plus A, que definimos como A a la n aquí ponemos una nota para n positivo, para n positivo y distinto de 0,
le llamamos longitud, lo llamaremos, perdón, lo llamamos palabra de longitud n sobre el alfabeto. Y particularmente, si se cumple que el vector, es decir, si se cumple que A tiene un A1, después tiene un A2, y así sucesivamente, un AN, que pertenece a este conjunto AN, pertenece a este conjunto AN. Entonces, escribiremos solamente, como si escribiéramos justamente este vector, pero como una concatenación, es decir, no como un vector, sino simplemente A1, A2, y luego AN. ¿Sí? Así escribiremos. Ahora, para esto es necesario definir algunas precisiones. Por ejemplo, la idea de que admitimos la existencia de la palabra vacía que llamamos Q, y diremos que Q tiene longitud 0. Ahora, al conjunto de todas las palabras sobre un alfabeto A, le llamamos A asterisco. Ahora, lo interesante es esto. ¿Cómo es este A asterisco? Pues este A asterisco, naturalmente, debe ser igual a la unión de todos los elementos de AN. De todos los elementos de AN. De todos estos vectores en unión con la palabra vacía Q. Es decir, con la palabra vacía Q y todas las palabras que podemos escribir en términos de AN, formamos ya este conjunto de palabras asterisco. ¿Sí? Y bueno, aquí hay una observación muy interesante que vale la pena mencionar. Es que observemos que el cardinal del conjunto de palabras sobre A de longitud n
es finito. Mientras que el cardinal de A asterisco es infinito. ¿Sí? Y esto se ve claramente porque estamos hablando de inicio de A es un conjunto finito. Mientras que A asterisco puede llegar a ser, de hecho, es un conjunto infinito. Bien, ¿alguna duda hasta aquí, Antonio? ¿Alguna duda, Marbelín, en este punto? Profe, ¿podría subir tantito? Es que no terminé de copiar una definición. Claro que sí, con mucho gusto. Ahí está. Sí, ya. Bien, usted me indica. Sí, ya puede bajarle. Perfecto. Muy bien. ¿Estar ahí? Profe, disculpe, ¿podría explicar el diagrama de arriba, por favor? Claro que sí. ¿Cuál será? ¿El Eh, diagrama o la fórmula? es la fórmula. Claro, lo que aquí nos dice esta fórmula es lo siguiente. La primera es, ya estamos hablando del alfabeto. Pues lo primero es que asumimos la idea de que el alfabeto va a ser todo conjunto finito no vacío. Ahora, si un alfabeto es un conjunto finito no vacío, podemos considerar el alfabeto elevado a la n, que va a estar conformado por palabras de longitud n, sobre cada palabra sobre un alfabeto A. ¿Sí? Ahora, podemos entonces hablar no solo del alfabeto, sino además podemos hablar del conjunto de todas las palabras sobre un alfabeto. Es este conjunto asterisco. ¿Quién es este conjunto asterisco? Pues es el conjunto de todas las palabras de longitud n en unión con la palabra vacía que es Q. Eso es lo que significa esta fórmula. ¿Sí? Y claro, aun cuando el conjunto A es un conjunto finito, pues podemos observar que este conjunto, el conjunto de todas las palabras, es un conjunto infinito. Bien, ¿vamos bien hasta aquí? Sí, Entonces podemos pasar a la definición 49. ¿Qué nos dice esta definición 49? Pues esencialmente es que si A es un alfabeto, la aplicación vamos a poner la aplicación, vamos a poner la aplicación producto
definida de A asterisco cruz A asterisco hacia A asterisco, o sea, que envía dos elementos de asterisco, un elemento de asterisco. Definida como, vamos a ver cómo está definida esta aplicación. Es decir, por un lado, la primera regla nos dice algo así. Q, lo que hace es que si tenemos Q, lo envía a Q, operación con Q, y eso es igual a Q. Segunda regla. Si ahora tenemos una entrada compuesta por Q y compuesta, voy a escribirlo con el editor de ecuaciones, mejor. Una entrada compuesta por Q y compuesta por todas las entradas. Desde I, recuerden que las entradas las escribimos así. Desde I1 hasta IS. Oh, perdón, esa no es. Hasta IS. Pues esta la envía a Q, operación, con I1 hasta IS. Pero esto es igual finalmente a quién? A I1 hasta IS. Ahora, esta operación tiene más propiedades, no es la única. Otra propiedad es al revés. Ahora tenemos I1 hasta IS en operación con Q. ¿Y esto es igual a quién? Es a I1 hasta IS, operación con Q. Y esto es finalmente igual a I1 y IS. La última propiedad es que si nosotros tenemos I1 y IS y tenemos la operación J1 hasta JR, pues entonces esto es igual a I1 hasta IS que opera, operación, recordemos cómo era esta operación, puntito,
con J1 hasta JR. Y finalmente esto es igual ¿a quién? A I1 hasta JR. Es decir, lo que hace es que pega los dos vectores, los dos elementos. Entonces, tiene sentido lo siguiente. Tiene sentido decir que esta operación se llama concatenación. Eso es una concatenación. ¿Ok? Me espero aquí un poquito. Bien, ¿vamos bien hasta aquí? Entonces, esto es una función de concatenación. Y bueno, esto que hemos visto, esto que hemos empezado a ver, es la base para hablar de la teoría de computabilidad. La teoría de la computabilidad, que es fundamental para entender cómo funciona una computadora, cómo se define teóricamente una computadora y cómo de estas ideas surge finalmente la noción contemporánea o moderna de computadora, y no solo de computadora, de robot, de autómata, porque finalmente una máquina finita autónoma es una máquina que tiene capacidad para generar sus propias respuestas. Y justamente una máquina que genera sus propias respuestas, que tiene la capacidad para resolver problemas, es una máquina inteligente. Entonces, ya nos empezamos a acercar a este concepto de inteligencia, pero bueno, creo que por el día de hoy ha sido suficiente. Hemos explorado nuevas definiciones. Y no sé, Marbelí, Antonio, si tenemos alguna duda, alguna pregunta del trabajo de hoy. No, ¿No tenemos dudas? Muy bien. Marbelí. No, ninguna.